¿Lo tenemos? Vamos a leer estos 4 versículos del 1 al 4 y lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Incline su rostro y lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. Pidamos la bendición por esta palabra a nuestro Dios. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, bendito Señor, por el privilegio que nos da esta tarde de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Señor, en el nombre de Jesús le pido que sea usted bendiciendo la vida de los amigos que nos escuchan o hermanos a través de las redes sociales, a través de Facebook. Señor, en el nombre de Jesús, bendiga la vida de los que estamos presentes. Señor, le pido, Señor, que sea usted que se glorifique en este lugar, que tome usted el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora no hable yo nada que no sea de su agrado, que lo que aquí se diga, Señor, sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Puede sentarse. Bien, vamos a hablar acerca de la ofrenda para los santos. La ofrenda, todos sabemos que es, ¿verdad? Que es un donativo, dice ahí, ¿verdad? Para los santos, para las iglesias, para la obra. Y al igual que los diezmos, son para las necesidades de la iglesia. Sabemos que hay gastos, hay compromisos, pero el apóstol Pablo aquí está hablando acerca de la ofrenda para los santos en las iglesias gentiles, que somos nosotros. ¿Por qué las iglesias gentiles? Porque nosotros como gentiles tenemos que ser agradecidos. ¿Por qué? Porque de gracia recibimos y de gracia damos. Porque si no hubiera sido por el pueblo de Israel que despreció al Mesías, la salvación no hubiera sido para nosotros. Porque la salvación vino para Israel, para su pueblo. Así lo dice el Evangelio de Juan, que él a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. En el capítulo 1, versículo 11 del Evangelio de Juan, eso dice. Así es que, por eso ahora el apóstol Pablo habla de cómo tiene que ser esto, cómo tiene que ser la ofrenda. Hablando a las iglesias de cómo ellos querían colaborar con la iglesia de Israel o con los santos en Jerusalén. Entonces viene el apóstol Pablo y les dice de que ellos no era obligación, sino que por eso es que dice ahí, que cada quien dé como propuso en su corazón. Pero las iglesias de Corintios y las demás iglesias, que son iglesias gentiles que el apóstol Pablo fundó, ellos vinieron y dieron. Y el apóstol Pablo no los iba a llevar, pero le dijo, no nos vayas a privar de la bendición. Y le dieron al apóstol Pablo esa ofrenda para poderla llevar a Jerusalén. Eso es lo que habla, de que había una crisis, había un hambre. Y entonces estaban necesitados y había que colaborar. Entonces de eso habla ahora la enseñanza o la exhortación del apóstol Pablo a los Corintios. Por eso que tiene ahí la ofrenda para los santos por título. Versículo 1 del capítulo 16. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Ya había habido una ordenanza ahí, ¿verdad? De que él había ordenado cómo tenían que hacerlo. Entonces por eso él dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también
de la manera que ordené a las iglesias de Galacia, o a los Gálatas, que Galacia es Gálatas. Entonces hay una cita ahí donde está eso, que dice que cómo se tiene que hacer, y está ahí atrás en Romanos 15, 25, leamos ahí, allá atrásito de Corintios está Romanos 15, 25 y 26. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda. Ahí estaba, para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Ahí está, ¿para qué es, verdad? Dice en el 27, pues les pareció bueno, dice, y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de los bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Ahí está el apóstol Pablo explicando que los gentiles, dice ahí, ¿verdad? Dice, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes, ¿de qué? De los bienes o de la bendición espiritual que Israel despreció. Entonces dice, deben también, dice, ellos ministrarles de los bienes materiales. Si los gentiles que no conocían a Cristo tenían muchos bienes materiales, mucho dinero, entonces ellos tenían que suministrarles a las iglesias de Jerusalén. ¿Por qué? Porque ellos fueron los partícipes de la bendición al pueblo gentil. Por eso dice que los judíos fueron la bendición que Dios ocupó para que nosotros fuéramos salvos, por el desprecio que ellos hicieron a Jesús o a Dios. Entonces, debido a eso fue que ellos dieron la pauta para que el pueblo gentil fuera salvo. Por eso dice de los bienes espirituales. Dice, participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales o de los bienes materiales, las cosas materiales de este tipo. Así es que, pero como muchos se quedan más en los bienes materiales, no en los bienes espirituales, no se preparan para las cosas espirituales, sino más en lo material, en las cosas de este mundo. Entonces no participan de la ofrenda para los santos, para las viudas, dice que era, y para los necesitados, para los huérfanos, para el extranjero, para ellos era, para las obras que la iglesia hace. Entonces, cuando hay una necesidad de algún familiar muerto o enfermo, entonces ahí es donde la iglesia debería proveer. Pero para eso tenemos que ser partícipes de la ofrenda. Por eso es que dice ahí que en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también, de manera que ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día, dice, de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado. Ahí está. Guardándolo para que cuando yo llegue, dice el apóstol Pablo, no se recoja, entonces ofrenda. Ahí está el punto. ¿Cómo tiene que ser? Cada primer día de la semana. Eso es lo que dice ahí, ¿verdad? Cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Si usted no ha prosperado, no va a poner. Pero si usted ha prosperado, si usted tiene el negocio y ha vendido, o en su empleo tiene ese trabajo y siempre tiene el sueldo, siempre tiene que poner algo según haya prosperado. Y aquel que no pone nada no es porque no ha prosperado, no le han pagado. Entonces así es que el apóstol Pablo habla en las ordenanzas que dio a la iglesia. Por eso leímos ahí, ¿verdad? Que fueron ellos los que querían participar de la ofrenda para el pueblo de Israel o para los judíos.
Entonces, por eso que dice que cada primer día de la semana. ¿Por qué cada primer día? Porque Cristo resucitó el primer día de la semana. Entonces, antes este era el primer día. Hoy es que se cambió, ¿verdad? Hoy es lunes. Pero en aquel tiempo lo hacían el domingo. ¿Por qué? Porque el sexto día dice que era el día de reposo. Y el séptimo día es, o el primer día, ¿verdad? De la semana. Así que ahí está, ¿verdad? Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Si usted prospera, la iglesia prospera. Por eso es que tenemos que ser desprendidos de los bienes materiales. Porque Dios siempre nos prospera, siempre nos bendice, siempre nos provee. Eso es lo que el apóstol Pablo dice ahí. Entonces, por eso es que dice que cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, agarre un poquito de la bendición y póngalo ahí. Cada primer día dice, según haya prosperado, guardándolo. Tiene que guardar. ¿Para cuándo? Para que cuando yo llegue no se recoja, entonces ofrenda. Acordémonos que estaba haciendo esa ofrenda para darle a los pobres en Jerusalén, dice, ¿verdad? Entonces para eso era la ofrenda. Y dice el 3, y cuando haya llegado, dice, a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Ahí está, ¿verdad? Que el apóstol Pablo iba a designar a alguien para que recogiera esas ofrendas. ¿Por qué? Porque los iban a llevar para compartir con los santos, dice allí, ¿verdad? Para que lleven vuestro donativo a Jerusalén, a los necesitados, a los santos necesitados. Porque hay muchos necesitados. Muchas veces todos tenemos un día de necesidad. Entonces es que se necesita. Entonces, pero aquí era necesario, ¿verdad? Que se recogieran esas ofrendas, dice el apóstol Pablo, pero cuando yo ya llegue, ya no se recojan más. Por eso dice, y cuando haya llegado a quienes hubiere designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Para allá iba a ser la donación o la ofrenda, a llevarlo para las necesidades. Sabemos que hay necesidades en otras iglesias. Esta iglesia es una iglesia filial, recordemos. La iglesia central está en Tonacatepec. Está otra filial en Zaragoza. Y cada una de estas filiales, al igual que todas las organizaciones, tienen que darle a la iglesia central, ser partícipes. Así era el apóstol Pablo. Hacían participantes a las iglesias. ¿De qué? De todas, de las ofrendas, de los diezmos. ¿Por qué? Por el compromiso que hay como hermanos, por la cobertura, por el apoyo. Entonces eso hacía el apóstol Pablo, que todos apoyaran. Entonces por eso es que dice el versículo 4, y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Ahí está, ¿verdad? Que si era necesario, también él iba con ellos para llegar y repartir y decirle, mire, ellos quisieron participar de la bendición, porque es participar en la bendición que Dios ha dado, porque todos los bienes materiales y todo lo que aquí tenemos, trabajo, negocio, casa o carro, lo que sea, es de parte de Dios para cada una de nuestras vidas. Porque nada hemos hecho nosotros. Porque si usted y yo no tuviéramos la salud que Dios nos ha dado, no tuviéramos la fuerza, no pudiéramos trabajar. Y entonces, ¿cómo tendríamos bendición? Mientras hoy podemos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado salud, nos ha dado vida, nos ha dado fuerza y nos ha dado el trabajo, nos ha dado el negocio. Entonces, Él es el dueño de todo. Entonces, por eso es que se dice, ¿verdad? Que hay que darle un poquito de lo mucho que Él nos ha dado, que ser agradecidos. ¿Por qué? Porque Él ha permitido que usted y yo tengamos esa provisión diaria. Lo que muchos no tienen, muchos necesitan. Y usted y yo deberíamos de ser agradecidos.
y darle a aquel que no tiene. Así que eso es lo que dice en cuanto a la ofrenda para los santos. Vale, sigamos allá con la otra parte de los planes de Pablo. En versículo 5 dice: iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Ahí está diciendo que cuándo es que va a ir. Cuando vaya en ese viaje misionero a Macedonia, ahí va a pasar. Por eso dice: iré a vosotros. ¿Cuándo? Cuando pase por Macedonia, porque por ahí tengo que pasar. ¿Y qué es lo que hacía el apóstol Pablo? Era un misionero, recordemos. Tenía gastos, tenía compromisos, tenía que fundar iglesias, tenía que comer. Entonces, por eso es que él hizo partícipe a los corintios. Y no solo a los corintios, sino dice que también a los gálatas. Por eso es que ahí en el inicio dice, ¿verdad? En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también como la manera que le ordené a las iglesias de Galacia, a las de Asia o de Europa. Así les había ordenado que hicieran. Entonces, por eso dice ahí: iré a vosotros, dice, cuando haya pasado por Macedonia. Ahí es que él dice, y eso lo dice allá vámonos allá atrás en el capítulo 19, 21 de Hechos, allá atrás. 19, 21 de Hechos. Veamos qué dice. ¿Qué dice? Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Ahí está, ¿verdad? Que dice que él pasó por Macedonia en su viaje misionero. Estaba en Efesio y iba a pasar por Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado ahí, me será necesario ver también a Roma. Dice en el 22: y enviando a Macedonia, dice, a dos de los que le ayudaban, a Timoteo y a Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Allí estaba en Asia. Vale. Entonces, por eso él tenía sus viajes misioneros. Entonces, sigamos ahí. Versículo 6. Y podrá, dice, ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Ahí está, ¿verdad? Que dice que se va a quedar con ellos hasta que pase el invierno, o para que lo encaminen, dice, a donde Dios lo haya de dirigir el que vaya. Recordémonos que un misionero tiene que ir a donde Dios le pone a predicar la palabra. Hay unos que van a África, a la India, otros a Sudamérica, y así los misioneros siempre Dios les pone ir hasta lado. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios les pone en su corazón, de poder ir allá como misioneros a predicar esa palabra. Entonces hay que predicar la palabra, y eso es lo que el apóstol Pablo está haciendo, y por eso dice que va por Macedonia, por Acaya, y ahora dice que Dios lo va a encaminar con los hermanos a donde él haya de ir. Allí le han de decir, versículo 7, porque no quiero, dice, veros ahora de paso. O sea, no quiere él que pasar y solo verlos así de prisa. Por eso dice, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Esa es una palabra bien importante en nuestra vida, que vamos a hacer las cosas si el Señor lo permite. Así está diciendo el apóstol Pablo. Yo, dice, no quiero pasar ahora porque voy deprisa para otro lado. Por eso dice, no quiero pasar, dice, a veros ahora, porque sería de paso, de pasadita, dice. Vamos, pero de pasada, nos vamos luego. Así como le digo yo a mi esposa, vamos a Guayabal, pero nos venimos rápido, de pasada. ¿Por qué? Porque hay que hacer otras cosas. Entonces el apóstol Pablo va con un viaje, va a pasar por Macedonia, acá y por todo eso, después a Roma, y entonces anda deprisa.
¿Por qué? Porque tiene que cumplir la misión en el tiempo que Dios le ha dado. Y por eso es que dice ahí, porque no quiero veros ahora de paso. Yo quisiera estarme con ustedes. Dice, pues espero estar con vosotros algún tiempo. Es necesario que el apóstol Pablo se quede un tiempo. ¿Por qué? Porque tiene que enseñarles. Tiene que darles instrucciones de cómo la iglesia tiene que trabajar. Porque él, dijimos que es un misionero, y un misionero funda iglesias. Entonces el apóstol Pablo anda en esa misión de dejar plantadas iglesias, donde luego él viene y les da indicaciones por carta, y por eso es que ahí escribe las cartas. La carta a los Corintios, a los Romanos, a los Efesios, a los Gálatas. Ahí las escribe. ¿Por qué? Porque es un misionero, para que las iglesias caminen de acuerdo a la palabra. Y por eso que dice, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo si el Señor le permite. Así que está, Dios bendiga al Pastor Luis Granado, ¿verdad? Que nos está viendo a través de Facebook. Que Dios le bendiga. Y sigamos ahí en el versículo 8, dice, pero estaré en Efeso hasta Pentecostés. Ahí dice, ¿cuándo va a estar en Efeso? Hasta Pentecostés. Hasta el día en que Dios le revele. Y hasta entonces, por eso es que dice, pero estaré en Efeso hasta Pentecostés. Pero antes de eso, dice él, espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Ahí está. Si Dios lo permite, dice. Entonces después dice, pero estaré en Efeso hasta Pentecostés. ¿Cuándo es eso? La Pascua, ¿verdad? Vamos a esa cita allá en Deuteronomios 16:9, allá en el Antiguo Testamento. Deuteronomios 16:9. Estamos en el Pentateuco, se le llaman los libros que escribió a Moisés, ¿verdad? ¿Qué dice? 16:9 al 11 de Deuteronomios. Semanas contarás. Ajá, eso es lo que es de Pentecostés, los 50 días. Comenzaré a meterse la hoz en las mies, comenzarás a contar las 7 semanas. 7 semanas, dice, contarás desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses. Comenzaréis a contar las 7 semanas. Y harás, dice, la fiesta solemne de la semana a Jehová tu Dios de la abundancia voluntaria de tu mano. Ahí está, ¿verdad? Hablando de dar, de la abundancia voluntaria de tu mano, será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiese bendecido. Ahí está cómo es que tiene que dar uno, ¿verdad? Según Dios lo haya bendecido. Si Dios le ha bendecido, tiene que dar así como le ha bendecido. Si Dios le reduce el sueldo, tiene que dar menos. Si le aumenta el sueldo, tiene que dar más. Entonces, así era, según la cosecha que tenía. Por eso es que dice, habla de la siega ahí, ¿verdad? Eso es lo que dice. Versículo 11 dice, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitare en tus ciudades, y el extranjero, el huérfano, y la viuda que estuvieren en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner ahí tu nombre o su nombre. Allí iba a llevar las ofrendas, a donde Dios le diga. Entonces, pero aquí está, ¿verdad? Que es una fiesta que se celebra, llamado Pentecostés. Ahí está, ¿verdad? Entonces estamos en el versículo 8, dijimos, ¿verdad? Pero estaré allí en Efeso hasta Pentecostés, una de las fiestas de los judíos. 9. Porque se me ha abierto puerta grande
y eficaz, y muchos son los adversarios. Dice que le ha abierto, ¿quién? Puertas. Dios le ha abierto las puertas en Éfeso. Eso es lo que está diciendo. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande. Dios le ha dado espacio para que predique la palabra. Dios nos ha puesto a predicar a donde quiera que lleguemos. El apóstol Pablo dice que le ha abierto esa puerta para predicar, porque se me ha abierto puerta grande, dice, y eficaz. O sea, la palabra va a hacer efecto ahí. Eso es lo que quiere decir eficaz. Que los cristianos o los gentiles van a conocer muchos a Cristo. Va a haber gran crecimiento de la obra de Dios. Entonces, por eso es que dice ahí, puerta grande y eficaz. El evangelio es fructífero. Y dice, y muchos son los adversarios. Ahí está. Cuando usted se somete con Dios, cuando el evangelio va a crecer, cuando la obra sigue caminando, sigue aumentando, el enemigo también se aumenta. Eso es lo que dice él. Y muchos son los adversarios. Muchos se van a oponer. Y de hecho el apóstol Pablo sufrió mucho en esos viajes. ¿Por qué? Porque en muchos viajes lo apedrearon. En muchos le hacían revueltas. Pero Dios siempre lo libraba. Porque Él lo había mandado. Porque cuando a usted Dios lo manda o la manda a hacer algo, Dios la va a respaldar. Entonces por eso es que dice aquí, se ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Entonces eso no es de descuidarlo, de que el adversario esté ahí, el enemigo esté ahí. ¿Para qué? Para no dejarlo hacer la obra de Dios. Siempre va a haber oposición, y por eso se llama adversario, porque está en contra de lo que usted está haciendo. ¿Y por qué? Porque usted está haciendo lo que a Dios le agrada. El enemigo se va a oponer. Entonces, en eso es lo que el apóstol Pablo está hablando. La puerta se me ha abierto para predicar el evangelio. La puerta se ha abierto en este lugar para predicar el evangelio. Pero el enemigo ahí está. El enemigo se está oponiendo. La lucha es grande. Pero el poder de Dios es más grande. Es que ese es lo bueno. Que si estamos aquí es por su misericordia y por su gracia. No porque nosotros seamos los grandes. No somos nada sin Cristo. Pero Dios sí es grande. Y por su infinita misericordia nos ha permitido seguir luchando. Así que sigamos luchando, sigamos con el evangelio, avanzando para que el reino de los cielos crezca. ¿Y cómo va a ser engrandecido? ¿Cómo va a crecer? Cuando usted y yo predicamos el evangelio, cuando se ganan las almas para Cristo. Pero si no hablamos, ¿cómo va a crecer el evangelio? Entonces por eso es que dice el apóstol Pablo, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Entonces son muchos los que se van a oponer. ¿Por qué? Porque no quieren que el reino de Dios crezca. Entonces va a haber oposición. Muchos son los adversarios, dice el apóstol Pablo, versículo 10. Y si llega, dice Timoteo, allá leímos, ¿verdad?, de que estaba en Efeso, Timoteo. Dice, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros, dice, con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Vaya, atendámoslo bien, porque es uno de los santos, predicando el evangelio. Así como yo lo predico, el apóstol Timoteo también está predicando la palabra. Y miren que esté tranquilo, que no lo molesten mucho. Porque muchos dicen que por la juventud de Timoteo lo tenían de menos. Entonces por eso es que dicen, no la hagan incomodar, sino que miren que esté tranquilo, dice Iba. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Entonces él está haciendo la obra como la estaba haciendo el apóstol Pablo. Usted y yo estamos haciendo la obra porque Dios nos dejó que continuemos la obra hasta que Él venga. Hasta allí llegamos nosotros, o hasta que nos vayamos con Él. Entonces aquí el apóstol Timoteo dice que va a estar ahí. Dice, y si llega Timoteo, o sea, cuando le dicen, mira, va a venir fulano, mira que está tranquilo, atenderlo bien.
Eso es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque es un siervo de Dios. Anda haciendo la obra que yo hago. Entonces, los que trabajamos en la obra somos dignos, ¿verdad?, de respeto, de atención. ¿Por qué? Porque trabajamos para el Señor. Llevamos esperanza. Así que eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo acerca de Timoteo, ¿verdad? Que si llega también, que lo atienda. Versículo 11. Por tanto, dice, nadie le tenga en poco. Ahí está que lo tenían en poco por joven, pero conocía el evangelio y hacía la obra, hacía el trabajo de Dios. Y eso es lo que usted tiene que hacer. Dice, por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminarle en paz. Ahí está, ¿verdad? Que le ayuden, que le guíen, encaminarle en paz. Dice, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Ahí está, que se tenían que reunir. Por eso les hablaba, ¿verdad?, de que somos una filial y vamos a la iglesia central, porque ellos nos están apoyando con la cobertura, con todo, con el evangelismo. Y por eso es que hay que atenderlos. Y eso es lo que dice ahí, ¿verdad? Para que venga a mí, dice, porque le espero con los hermanos, porque vienen con los hermanos. Ya van a tener el aniversario, van a venir varios pastores con los hermanos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Atenderlos. No los vamos a ver mal, porque no les hablamos. No, son hermanos también, y hay que atenderlos. Así que la palabra ahí está, ¿verdad? Dice de que, porque le espero, dice, con los hermanos. El apóstol Pablo está esperando a Timoteo para que llegue a apoyarle en la obra. Por eso él anduvo predicando con él. Por eso dice que es el hijo, es mi hijo, dice, que engendré en las prisiones cuando estaba prisionero. Entonces, por eso ahora necesito que venga conmigo. Bien, vamos terminando ahí en el versículo 12, dice. Acerca del hermano, dice, Apolo. Ahí está hablando, ¿verdad?, que estaba esperando a Timoteo, pero ahora habla de Apolo. Veamos qué dice de Apolo. Acerca del hermano Apolo, dice, mucho le rogué. Le rogué que fuese a vosotros con los hermanos. Dice que le estuvo rogando. Va, que muchas veces rogamos a los hermanos, vamos a la iglesia. Vaya, voy a ir. Y le ruega y nunca va. Así pasó, dice. Dice que le rogó a Apolo, dice. Acerca del hermano Apolo, dice, mucho le rogué, dice, que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora. Ahí está. Por el momento él no quiere ir, como muchas veces les digo que les hablamos a los vecinos, a los amigos, pero les dicen, voy a ir, pero no van. Muchos nos dicen, voy a ir, pero no van. Entonces, pero por ahora les rogó que viniera, pero por ahora no vienen, pero va a haber un día que Dios los va a mandar. No es cuando uno dice. Entonces por eso dice ahí, dice, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, pero él no quiso ir. Él tenía su grupo de hermanos donde les predicaba, su sinagoga, pero él le rogó que fueran con los hermanos, pero dice ahí que no quiso ir, dice, más de ninguna manera, dice, tuvo voluntad de ir por ahora. No tuvo voluntad, porque ¿qué es lo que nos falta para hacer las cosas? Voluntad. Hay cosas que no las hacemos porque no hay voluntad. Entonces él le rogó a Apolos para que fuera con ellos y con los hermanos, pero por ahora no tuvo voluntad de ir, hasta que Dios toca el corazón, ¿verdad? Dice, pero irá, dice, cuando tenga oportunidad. ¿Cuándo va a hacer eso? Cuando Dios toque el corazón. Así es que cada uno de nosotros, ¿verdad?, va a hacer las cosas cuando Dios nos ponga en el corazón. Porque muchos nos pueden decir, o podemos decirle, vamos a la iglesia, leamos la Biblia, pero no la leemos. Pero un día vamos a necesitar leerla. Cuando Dios nos ponga en el corazón hacerlo, o por alguna aflicción, o de alguna otra forma, pues. Pero esperamos que no sea en la prueba. Pero muchas veces en la prueba, Pero es que hoy vengo porque necesito de Dios. Pero si todo el tiempo necesitamos. Porque el pecado todo el tiempo está acechando. La tentación está todo el tiempo. Las pruebas ahí están.
Pero si usted se aleja, entonces el enemigo viene y le ataca. Pero como cuando a usted le dijeron, usted estaba bien, no se sentía mal, tenía todo. No, hoy no voy a ir, dice. Entonces, pero viene el día cuando esta es la oportunidad de que Dios toca su corazón. Entonces dice, va a ir. Por eso dice, pero irá cuando tenga oportunidad, cuando Dios le dé la oportunidad de ir. Así es que la invitación tenemos que hacerla para que vengan a la obra de Dios. Pero que no vienen, ya no es cosa de nosotros, ya es obra del Espíritu Santo. Porque Él es el que mueve a las personas cuando tengan voluntad, porque hoy no tienen. Porque así dice el apóstol Pablo, porque no había voluntad, dice él. Eso es lo que dice ahí. Dice, mas de ninguna manera tuvo voluntades de ir por ahora. Entonces lo que necesitamos es la voluntad, que Dios ponga la voluntad en nosotros para poder hacer la obra, el trabajo que Dios quiere, ¿verdad? Así es que el apóstol Pablo sí estaba trabajando y dice que había que atender bien a Timoteo porque él estaba haciendo la obra de Dios también. Timoteo predicaba el evangelio, pero que no le tuviéramos en poco, o que los hermanos no le tuvieran en poco porque era un joven. Eso es lo que dice ahí, que muchos le tenían en poco, dice, ¿va? Pero él estaba haciendo lo que él hacía. La obra del apóstol Pablo era de predicar el evangelio a los gentiles, y eso es lo que hacía Timoteo. ¿Por qué? Porque era su discípulo. Así es que ahí está, hasta ahí vamos a dejar el estudio de esta noche. Que sea Dios, ¿verdad?, obrando en la vida de aquellos que se les predica la palabra y a los que predicamos la palabra, ¿verdad? Que sigamos adelante, que no desmayemos, sino que le demos la gloria a nuestro Dios. Bien, que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar, a poner